Salud por los 5 años que llevo de divorciada. ¡Salud! ¡Salud! Fue muy buena idea que se te ocurriera que nos juntáramos para celebrar tus 5 años. Muy bueno. Un divorcio también hay que festejarlo, Venecia. Claro. Y qué mejor que con ustedes. Mis mejores amigas, con las que he vivido 5 años de aventuras increíbles, este tiempo sola. Y aunque, pues, eso me pone muy contenta, no puedo negar que... Pues que sí me hace falta algo. No te me pongas chipi. Ay, imposible no hacerlo. 5 años sola es demasiado. Pero no estás sola, Macarena. Nos tienes a nosotras, a tus hijos. Pues sí, Venecia, pero la verdad sí se me antoja conocer a alguien. ¿Sabes que nuestros hijos me contaron de la reunión que tuviste con tus amigas la otra vez? Yo pensé que después de nuestro divorcio al menos me extrañarías. Cero, Orlando. Yo no te extraño nada. Tú te fuiste con otra. Sí, ya sé. Pero tú eres la madre de mis hijos. Y claro que te amé. Lo sé, Orlando. Y yo no te reclamo que hayas dejado de amarme. Yo también dejé de sentir cosas por ti. Pero nunca voy a dejar de reconocer el gran hombre que eres y cómo te has portado conmigo. Me dejaste muy bien cuidada económicamente. Bueno, eso es lo que dice la ley. Que te corresponde el 50%. Y por eso tengo mis ahorros y mi dinerito. Ahí viene. Ya estamos listos, pa. Ay, ahí viene mi muñeca. Ay, mi amor. Me van a dejar sola como una ostra. Maya. Vámonos, pa. Pues ve afuera. Oye, no te quedes aquí encerrada todo el fin de semana. Acabas de decirme que tienes dinero, ¿no? Pues entonces sal a divertirte, a bailar, pásala bien. No lo sé, Orlando. Desde la pandemia se me dificulta salir a bares o a algún lugar lindo. Yo creo que voy a estar metida en mis redes sociales. Es que tengo la sensación de que ahora mi vida la vivo más virtualmente. Como quieras. Hola, René. Qué guapo estás. Bueno, y veo que además de guapo, tienes tu dinerito. Tus fotos lo dicen todo. Qué bueno que me hablaste para decirme que estaba sola. Armaste esta reunión de bomberazo. No, hombre, gracias a ustedes por venir, amigas. No saben cómo lo aprecio. Ya, con tanto balón foro de sed. Necesito un trago. Ya. Ven, traguito, 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 traguito. Salud, salud, traguito. Salud. Ese bombón de René que conociste en Instagram. Obvio, ya lo sigues. Obvio, ya lo sigo. ¿Qué más? Que me encantan sus fotos. Andan en unos carrazos. Ay, no, se da unos paseos en unos yates de súper lujo. Se la pasa compartiendo videos sobre inversiones en criptomonedas. Ay, qué interesante. Se me hace que a eso se dedica. Y mira, le va increíble, te voy a enseñar. Mira. Primero, mejor tráeme un mezcalito así bien como tú sabes prepararlo y ahorita seguimos platicando. Ahorita te lo sirvo. René Maldonado. Ahí está. Ay, sí, está guapo. René, me llamo Macarena y te escribo para declararte que estoy interesada en ti. ¿René me escribió? ¿Yo le escribí? Pero no me acuerdo. No, es que por eso dicen que una no tiene que tener el celular en la mano cuando está tomando. René me contestó que me quiere conocer. Ay, bueno, yo le voy a escribir que yo también lo quiero conocer y que nos veamos pronto. Tu casa parece un palacio. Realmente es muy hermosa. Lo más hermoso eres tú, Macarena. Me imagino que te dedicas a algo de las criptomonedas. Compartes mucha información en tu perfil de Instagram. Así es. Me dedico a la inversión de criptomonedas. Y no puedo quejarme, ¿eh? No después de que me permiten halagar a una dama como tú. Estos días que hemos pasado juntos, para mí han sido maravillosos. Para mí también, Macarena. Y lo que falta.
puedo resistirme a... Bueno, ¿y qué estamos celebrando? A ti, belleza. Y que acabo de recibir los mejores rendimientos con mis inversiones en criptomonedas. Ay, parece que es muy buen negocio. Así es. Deberías animarte. Me has comentado que tienes estabilidad económica por el dinero que recibiste de tu exmarido, ¿no? Cuando firmaron el divorcio. Sí, tengo ese dinero invertido y recibo buenos intereses cada mes. Mira, si inviertes en criptomonedas, vas a recibir un rendimiento del 30%. Nada que ver con lo que te da el banco. No te lo discuto, tienes toda la razón. El banquero me dijo lo que querías hacer y yo no entiendo para qué. ¿Para qué quieres todo el dinero disponible? Para lo que me dé la gana. Es mi dinero y tú no tienes derecho a opinar sobre él. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan tanto? Porque tu padre cree que tiene derecho a mandar en la vida mía, en mi vida. Y no, Solo estoy preocupado porque tu madre bajó todo el dinero de su inversión para tenerlo disponible. No lo voy a malgastar, solamente se lo voy a dar a René. ¿René? ¿Quién es René? Mi novio. René lleva muchos días muy distante, muy raro conmigo. No entiendo. Casi no nos hemos visto y apenas me contesta los mensajes. No te atormentes, amiga. Debe de haber una explicación. ¿Qué explicación? A ver. Ay, amiga, es él. A ver. Es él, a ver. Te lo dije. Ay, Estás sí. viendo Amoros con tranchetes. Sí, me A ver, contéstale de una vez para que te quites esas telarañas de la cabeza que traes. Que hoy comemos. Ya. Creo que lo mejor es que dejemos de vernos. No, René, dejar de vernos, pero sí le estábamos pasando muy bien. Macarena, fue la emoción del momento, la novedad, pero ya, por favor, sí, no. René, yo de verdad estoy enamorada de ti. Cada día te amo más. Pero no, yo René. no, Macarena, yo no. Yo necesito hablar contigo de mi dinero. Sí, claro, lo entiendo. Si ya no quieres estar conmigo y si ya decidiste terminar nuestra relación, yo creo que es muy importante también terminar de resolver el tema de mi dinero y quiero retirar mi inversión. Sí, estás en tu derecho. ¿Y cuándo crees que podamos vernos para hablar de este tema en específico? Pronto. Yo te hablo y nos ponemos de acuerdo. ¿Y por qué no lo hacemos hoy mismo? Estoy ocupado. Tengo que ver cuándo tengo un espacio para verte. Pero bueno, yo te hablo, ¿vale? ¿Por qué te metes así a mi casa? Porque quiero hablar contigo. Yo he estado muy mal por todo el daño que me hiciste, pero hoy me armé de valor. Y no vine a reclamarte ni tus mentiras ni tu cinismo. Vine a reclamarte mi inversión. Quiero mi dinero de vuelta. Tu dinero ya no existe. No puede ser. ¿Qué quieres? Tuvimos pérdidas. El valor de la criptomoneda cayó y lo perdimos todo. No me voy a ir si no me das mi dinero. Tu dinero se perdió y punto. Así es que ya, váyase o la echo yo misma de mi casa. Escúchame, tienes que estar tranquila. Vamos a encontrar una solución. No. René dice que no me va a regresar mi dinero. ¿Cómo te atreviste a denunciarme con la policía? No tuve otra opción. Necesito mi dinero. No te voy a devolver ni un solo peso. Y esa denuncia la vas a quitar, ¿me oyes? ¡La vas a quitar! Idiota. Ma, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedo marcarle a la policía para que se lleven a Steve? Imbécil. Va a ser muy difícil que le regresen algo de dinero, señor Mendizábal. Ha habido otros casos como el de la señora Camacho y son extorsiones amorosas. Tipos como René se acercan a personas vulnerables, las enamoran y el objeto es despojarlas de su dinero. Macarena, yo voy a apoyarte. Tú eres la mamá de mis hijos. Todavía los cuidas. Gracias, Orlando. Pero yo ya no puedo cargarte la mano, no debo. Yo también voy a trabajar.
Voy a hacerme responsable de mí misma. ¿Cómo te fue en el trabajo? Muy bien. Me recibieron muy bien y me han tenido mucha paciencia, porque saben que estoy aprendiendo. Ay, pero yo estoy seguro de que te va a ir muy bien. Y vas a recuperar todo el dinero que te robaron. Me voy a esforzar porque así sea. Mira, Rocco y yo te estábamos esperando. ¿Y ese olor a palomitas tiene algo que ver? Sí, pues es viernes y estábamos preparando palomitas para ver pelis juntos.